What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy iniciamos con un nuevo libro, estamos en el libro de Jonás, específicamente el capítulo 1 y en el capítulo 2. Así que ya te la sabes, si aún no has tenido la oportunidad de leer, no pasa absolutamente nada. Ponle pausa al video. Lee y luego regresa. Aquí te voy a esperar. ¿Por qué quiero que leas? Porque pronto te vas a dar cuenta que no nos vamos verso por verso. En realidad lo que hacemos es damos un resumen, hablamos de contexto, hablamos de referencias, hablamos de comentarios, pero más que nada nos enfocamos en qué manera práctica puedo aprender y aplicar lo que estoy leyendo en este plan bíblico. Así que vamos a darle con todo. Recuerda, estos videos quiero que los veas como unas muletas en donde te puedes apoyar, pero no quiero que dependas. No quiero que este lugar sea el único consumo bíblico que tienes. La idea de estos videos son enamorarte de la Biblia, no enamorarte de cómo expreso la Biblia. No enamorarte de estos videos, es enamorarte de lo que vale la pena. Lo que vale la pena es el libro que transforma nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a darle con todo. Esto es Jonás, capítulo 1 al capítulo 2, y quiero hablar desde esta idea. Cuando no estás de acuerdo con los planes de Dios. Es decir, cuando los planes de Dios irrumpen e interrumpen los planes que yo tengo para mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en esa posición donde piensas que lo tienes todo planeado, donde piensas que vas hacia el rumbo correcto, pero luego te topas con la soberanía y el propósito de Dios para tu vida y dices, chanfle, eso es nada parecido a lo que yo quiero para mi vida? Bueno, Jonás está en ese apretón. Jonás no huye por miedo. Aunque pensamos que Jonás huye por miedo, Jonás no huye por miedo. Algo que quiero que entiendas desde un inicio es que él huye porque no estaba de acuerdo con Dios. Y así es como sucede en nuestras vidas. Muchas de las veces nosotros no desobedecemos por miedo al propósito de Dios por nuestra vida. Desobedecemos porque no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. ¿Acaso no ese es el problema? No desobedecemos porque tenemos miedo a pasarla mal. Desobedecemos porque eso a donde Dios nos quiere llevar requiere más santidad, más propósito y más intención de nosotros. ¿Sabes? Esta historia no es solamente sobre un hombre y un pez. Es sobre un profeta que prefirió morir antes de obedecer. Es sobre un Dios soberano que no necesita controlar y un renacimiento que sucede en el vientre del caos. Eso es lo que representa la historia de Jonás. O bueno, una de las representaciones de la vida de Jonás. En Jonás capítulo 1 al capítulo 2 vamos a ver que no es una fábula infantil, aunque por muchos años hemos creído que es solamente una historia para niños. De hecho, hay canciones famosas que escuchamos que todos sabemos seguramente y es esta canción de Jonás no hizo. Yo se la canté a mis hijos. Caso a la presencia de Dios, no. Jonás no hizo caso a la presencia de Dios. Sí, a la presencia de Dios. Entonces vino un pez muy grande y ¡pum! ¿Acaso no le cantaste eso a tus niños? ¿Sabes? Pero no es una fábula infantil sobre desobediencia, sino es una historia profundamente humana sobre resistencia. Es una historia profundamente humana sobre la soberanía y la gracia de Dios. ¿Por qué, Josh? Porque Jonás no estaba confundido. Él era el profeta del Señor. Él era la voz que caminaba entre el pueblo de Israel de Dios. No es una historia de una persona que tenía miedo. Era una historia de una persona que estaba en desacuerdo. Dios lo envía a Nínive, a la capital de Asiria, y él responde tomando un barco a Tarsis, que es el extremo opuesto. Josh, ¿estás describiendo mi vida? No, estoy describiendo mi vida tal vez. Porque en muchas ocasiones me he encontrado en esa posición donde prefiero huir de lo que Dios me está requiriendo, no por miedo, sino por conveniencia. Y ahorita voy a explicar ese punto.
¿Por qué? Porque pensamos que Jonás quería traer restauración a Nínive y Nínive representa todo el pecado, bueno, todo lo que nos han enseñado según quién. Cuando realmente lees y entiendes el contexto, te das cuenta de la vida de un hombre que estaba en desacuerdo, no que tenía miedo. Vamos a darle con todo. Algo que quiero que entiendas es, parte de su viaje va a representar un descenso progresivo. ¿Por qué dices de esa manera? Bueno, él baja al muelle, va al barco, baja al mar y finalmente termina en el vientre del pez en el fondo del mar. El autor quiere que nos demos cuenta de lo que está sucediendo entre los versos. Quiere que tú y yo nos demos cuenta que Jonás, cada decisión que está tomando, lo está llevando a un declive espiritual. Y en medio de ese declive, en medio de ese descenso, Dios no pierde el control ni un solo segundo, pero tampoco obliga a Jonás a tomar las decisiones correctas. Y ahí, en la oscuridad, Jonás va a hacer una oración que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la oración lo cambia todo. Hay una famosa frase que me fascina, es: si no oras por nada, preocúpate por todo. Pero si oras por todo, no te preocupes por nada. Porque la oración tiene poder y la oración cambia las cosas. Y ahí, en esa oración, lo que Jonás va a encontrar no solamente va a ser misericordia, sino va a ser un nuevo comienzo. Entonces vamos a entrar al resumen y al contexto que tengo preparado para ti. ¿Okay? Jonás no aparece por primera vez en el libro de Jonás, aunque tal vez pienses eso. De hecho, si me has estado siguiendo en estos videos, ya hemos mencionado a Jonás. Segunda de Reyes, capítulo 14. Es donde primera vez va a ser visto Jonás. Recuerda que el libro de los reyes es un libro escrito sobre la historia de los reyes. De hecho, estudiamos a todos los reyes y hay un principio que existe: para todo rey hay un profeta. Bueno, el profeta Jonás era o fue levantado para el reinado de Jeroboam el segundo. Dios va a llamar a Jonás a predicar el mensaje de restauración y reinstitución a Nínive. Pero Jonás va a embarcar rumbo a Tarsis. Y Tarsis no solamente representa geográficamente el lugar más lejos de Nínive, sino también representa el intento del ser humano de crear su propio Edén, su propio cielo. Dios lo llama a predicar a Nínive. Jonás embarca rumbo a Tarsis y su trayecto es una caída constante espiritual. Va hacia abajo al puerto, dentro del barco baja a dormir, lo avientan al mar, hacia abajo del barco al mar, y en el vientre del pez está en el fondo del mar. Es una representación en una espiral de la vida constante de Jonás. Entonces Dios va a enviar una tormenta, los marineros echan suerte, Jonás termina lanzado al mar, ya lo dije, y en el vientre del pez Jonás va a orar y va a experimentar no solamente perdón, sino un renacimiento. Ok, vamos a entrar ahora, ya entendiendo el resumen, lo que sucede en estos dos capítulos, entrar al contexto. Jonás ya había profetizado restauración territorial bajo Jeroboam el segundo. La profecía de Jonás de parte de Dios a Jeroboam fue buena, de hecho le dice: oye, ¿sabes qué? Dios va a traer restauración y vas a tomar lo que el enemigo te ha quitado. Dios va a restaurar las tierras, va a extender las fronteras y vas a volver a habitar las tierras que el enemigo te ha quitado. Entonces es una muy buena profecía. Entonces quiero que captes lo que está sucediendo con la vida de Jonás, porque al solo abordar el libro de Jonás no podemos ignorar lo que está sucediendo alrededor, porque si es así, entonces sí, vamos a pensar que Jonás lo único que tuvo fue miedo. ¿Y qué tan malo es eso, Josh? No, de hecho Jonás está racionalizando su pecado, y eso es el gran error de muchos de nosotros. Racionalizamos nuestro pecado diciendo: pues es que ellos no merecen mi perdón. Es que
ellos no merecen la restauración de Dios. Es que ellos pecaron en contra de mí, entonces no merecen misericordia, no merecen gracia y no merecen conocer al Dios que lo cambia y lo transforma todo. ¿Has estado en esa posición? Por supuesto que has estado en esa posición. ¿Por qué? Porque han habido personas que no hemos querido perdonar. Han habido ocasiones donde no hemos querido actuar con gracia y misericordia, aun y cuando la palabra de Dios nos manda a hacerlo. Tarsis representa la tentación de construir un Edén falso, basado en comercio, oro y orgullo humano. Eso es lo que representa Tarsis. Entonces, no es coincidencia que Jonás está tratando de huir al propósito de Dios, yendo y buscando su propia gloria y propósito en un lugar donde el comercio, donde el oro y el orgullo humano reina. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo que es más atractivo para mí. Los marineros actúan con más rectitud que el profeta, exponiendo la ceguera espiritual de Jonás. Y esta es una verdad que tal vez todavía no llego a las verdades, pero que quiero que conozcas. Las decisiones que tú tomas hoy, la rebeldía en la cual tú accionas hoy puede traer destrucción y tormentas a la vida de otros. Claro que no, Josh. Mis decisiones, yo asumo sus consecuencias. Tal vez, pero afectan a quienes te rodean. ¿Cómo me compruebas eso bíblicamente? Sale, chido. Vámonos a... verso 7. Del verso 7 en adelante voy a leer. Los marineros por su parte dijeron unos a otros: vamos a echar suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos ha venido este desastre. Vamos a echar suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido qué desastre? La tormenta. ¿A causa? ¿Quién tenía la culpa? Jonás. Tus decisiones, tus acciones y tu rebeldía pueden causar desastre en la vida de otros. Verso 9 dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Firme respondió. Al oír eso, los marineros se aterraron aún más. Y como sabía que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había comentado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Jonás dijo, y sabía la respuesta: tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Quiero hacer una pausa y tal vez no lo voy a decir bíblicamente, pero sí lo voy a decir de esta manera. Hay cosas las cuales no se arreglan con oración. Hay cosas las cuales se arreglan tomando acción y tomando a esas personas y sacándolas del barco. Y voy a dar un espacio para que escuches eso otra vez. Hay cosas que no solo se resuelven con oración. Y tal vez me dices, te estás contradiciendo, Josh. No, ora para discernimiento, para que Dios te diga qué pasos tienes que accionar y a quién tienes que sacar del barco para calmar las tormentas de tu vida. Seguimos, adelante. Me salté esto, verso 3. Pero Jonás huyó del Señor, capítulo 1, y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Si quieres huir de Dios, el diablo siempre te va a ofrecer un viaje y te va a hacer pagar por ese viaje. Siempre que quieras huir del propósito de Dios, siempre va a haber un pasaje, pero vas a tener que pagar el precio de ese pasaje. Continuamos. Voy a ir sacando mis notas así como vamos. Tal vez una de las preguntas que tienes es ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive?
¿Por qué no quiso ir a predicar? ¿Por qué no quiso ir a llevar la voz del Señor? ¿Acaso no era un profeta? Es muy buena pregunta. Pero cuando entiendes el contexto, tal vez puedes entender un poco a Jonás. Jonás es un judío hebreo. Nínive es la capital de Asiria en ese momento. ¿Quién es Asiria? Asiria son conocidos, y ya hemos estudiado esto, ya lo vimos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. ¿Quién es Siria? Siria es quien va a exiliar a Israel antes que Babilonia a Judá. Entonces, conocemos a los sirios. Los asirios, son conocidos por lo brutales, lo crueles y los locos que eran cuando se trataba de conquista. ¿Cómo así, Josh? Asiria era conocido por violar a niños y a mujeres en vías públicas por entretenimiento, para causar miedo. Asiria era conocida por esclavizar y traficar al pueblo que conquistaban. Desahollaban a personas, es decir, les quitaban la piel estando vivos, los enterraban en arena, agarraban la lengua, la estiraban lo más que puedan, agarraban una estaca de madera y la clavaban en la tierra y usaban la misma piel que habían quitado del cuerpo humano y lo ponían en sus escudos como símbolo al pueblo que habían conquistado, diciendo: aquí soy yo quien manda. Así de locos estaban. Entonces, lo pongo en perspectiva. Jonás, ¿qué es? Judío hebreo. Nínive fue conquistado por Asiria. Es decir, era personal el rencor que tenía Jonás en contra de Nínive. Y no de Nínive como tal, sino de los asirios, quien había conquistado a Nínive. Entonces ya cuando lo pones así dices, man, a lo mejor los antepasados, los abuelos de Jonás sufrieron eso. A lo mejor familiares de Jonás fueron desahollados. A lo mejor Jonás tenía tanto rencor porque a su hermana o a su hermano o a un conocido o a un cercano de él lo violaron por entretenimiento en vías públicas. Entonces, al Jonás decir: ¿cómo es posible, Dios, que tú quieres traer restauración a la vida de personas tan crueles que hacen atrocidades por entretenimiento? Ahí tal vez dices: entiendo. Pero ¿acaso no es eso el racionalizar el pecado? El nombre Jonás significa paloma, conectándolo al sistema sacrificial de Israel y sugiriendo el rol como una ofrenda renuente. ¿Sabes? El descenso que describe no solo el autor, sino te estoy dando a entender, bajó a Jope, bajó al barco, bajó al mar, va a reflejar la estructura narrativa hebrea y su declive espiritual, no solo de Jonás, sino de Israel. Ahora, el profundo sueño en el que el autor narra que Jonás cae va a ser relacionado con Adán y Abraham, pero a diferencia de ellos, él se duerme a sí mismo para evitar oír a Dios. Recuerda que cuando Dios crea a la mujer, hace caer a Adán en un profundo sueño. No solamente a Adán, sino también a Abraham hace caer en un profundo sueño para hablar y hacer. Bueno, es una correlación o un contraste de lo sucedido. Lo que está sucediendo acá es de que él se hace caer dormido para evitar e ignorar. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos en depresión o cuando caemos en depresión, o tal vez yo. Muchas de las veces trato de dormir lo más que se pueda para evadir el mundo real y mis decisiones que he tomado. Algo que me llama la atención es en el verso 9, que
Jonás va a decir, hey, yo soy hebreo y temo al Señor. Es decir, afirma conocer a Dios, pero no obedece sus instrucciones. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros no estamos ahí? Afirmamos decir, conocemos al Señor, pero no obedecemos sus instrucciones. La suerte es que lo delatan, lo vinculan con figuras como Acán y Saúl, hombres expuestos por medios divinos. Dice que los marineros echaron suerte y apuntaron a Jonás. Entonces Jonás afirma que efectivamente es su problema. Ahora, algo que no quiero que se ignore o que se nos pase es que en hebreo el pez es masculino en el capítulo 1, en el lenguaje original escrito. Y el pez, el mismo pez, va a ser descrito en hebreo como femenino en el capítulo 2. Un detalle que apunta a su tiempo en el vientre como un renacimiento, no solo como un castigo, como un renacimiento. Y me fascina lo siguiente, porque tal vez la pregunta surge, oye, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, ¿por qué? Porque muchas de las veces no entendemos el proceso o pensamos que Dios no está obrando, pero el pez lo escupe en tierra firme cuando ora. Y esto es muy interesante porque tenemos que entender que está en un barco en medio de la tormenta. Por más nadador que seas, ¿cuánto puede durar un hombre nadando? El pez ya era provisión para la respuesta de Jonás. Y quisiera tener el tiempo para explicar ese principio, pero solo lo voy a mencionar y espero que lo puedas entender. Si no, en Iglesia Canvas, en nuestro YouTube o nuestro Facebook, tengo toda una serie donde deconstruimos capítulo por capítulo y prédicas sobre el libro de Jonás y la vida de Jonás. ¿Qué otra cosa se me está pasando que es interesante? Creo que nada, lo dejamos para mañana. De hecho, también el estar 3 días, y no puedo ignorar esto, el estar 3 días, 3 noches en el vientre del pez apunta directamente a la resurrección, y de hecho Jesús hace referencia a Jonás. Jesús llama la experiencia de Jonás la señal, mostrando cómo el sepulcro se convierte en vientre de resurrección. Entonces, de hecho, es una referencia directa hacia lo que va a suceder con Jesús. Bueno, vamos a hablar de las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios está en control, pero no es controlador. Esa es una verdad que quiero que entiendas. Dios siempre está en control, pero Él no es un controlador. Número 2, tu desobediencia no cancela la soberanía de Dios, pero sí te roba la paz. Escucha esto, tu desobediencia tal vez no cancela la soberanía de Dios, porque si no Dios no fuera soberano, pero sí te roba la paz. Número 3, lo que para otros es una tumba, para los creyentes es un vientre de nueva vida. Y número 4, la profecía no anula la voluntad humana, te invita a obedecerla. Y por último, puedes huir de Dios, pero incluso tu rebelión se convierte en el escenario perfecto para su gracia. Jonás no fue un héroe, fue una advertencia viviente. Y eso es una buena noticia. Si Dios pudo usar la terquedad de Jonás para salvar a otros, también puede redimir las partes más desordenadas de nuestra historia. La tormenta no es el final, el vientre no es el final, la caída no es el final, es el inicio de algo nuevo. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando el libro de Jonás. Bendiciones.